Bueno, hoy vamos a continuar con la serie de Tenochtitlan y vamos a abordar un artículo de Jessica Ramírez Méndez. Eh, Hace 700 años emergió en el horizonte lacustre de la Cuenca de México una urbe que transformaría para siempre el territorio, es decir, Tenochtitlan. Fundada según la tradición en 1325, se alzó en un islote rodeado de lagos, con calzadas que la conectaban con tierra firme y un complejo sistema hidráulico que garantizaba su sustentabilidad. Es decir, una ciudad anfibia entre la tierra y el agua, que pronto se convertiría en el epicentro político y económico de la región. Sin embargo, tras la conquista española de 1521, la gran urbe mexica mutó desmantelada y reconstruida en una configuración que desdibujaba su relación ancestral con el entorno lacustre. Así comenzó a configurarse una ciudad atravesada por dos mundos, el de la tierra y el del agua, pero también el de los antiguos pobladores y los recién llegados europeos. La antigua lógica de los ejes lacustres y las calzadas que articulaban la vida desde el islote hacia sus alrededores dio paso a una orden, a un nuevo orden centrado desde a partir de la Plaza Mayor, donde se organizó el espacio en torno a nuevos poderes políticos, religiosos y comerciales. En estas tensiones, entre formas de habitar el territorio, concebir el poder y relacionarse con el paisaje, se fue modelando la transformación de la antigua Tenochtitlan, cuyo pasado sigue presente aún en la Ciudad de México actual. El proceso de reocupación de la urbe tras la guerra fue paulatino. Los sobrevivientes mexicas se encontraron en un islote devastado, cubierto de ruinas y huesos esparcidos que debieron sanear y limpiar para recibir a otros habitantes. A partir de 1524, los españoles comenzaron a instalarse con reserva y temor. Para Hernán Cortés no cabía duda de que aquel espacio iba a ser centro de un nuevo imperio y debía erigirse como la capital del virreinato, aunque muchos de sus propios hombres cuestionaban la decisión. No, no por nada. Ahí vamos a ver por qué, ¿no? Consciente de la fragilidad de su posición, Cortés entendía que mantener unidos a los conquistadores en la isla les ofrecía ventajas. Si se dispersaban por tierra firme, quedarían expuestos tanto a sus propias divisiones como al reducido número que los hacía vulnerables. De hecho, en el podcast anterior mencionamos, ¿no?, que Cortés, tan pronto cayó Tenochtitlan, tuvo su residencia en Coyoacán, al sur, ¿no?, al sur de la Ciudad de México. Puesto que estaba eh, lidiando con toda esta parte lacustre. Era algo que ellos realmente no conocían tan bien como los mexicas lo habían conocido, ¿no? Por otro lado, dejar que el abandono, en el abandono de las ruinas de Tenochtitlan habría significado preservar un lugar cargado de memoria para para los mexicas, ¿no? Alimentando el recuerdo de un pasado glorioso y generando un punto de referencia que pudiera alentar resistencias futuras. Caso, por ejemplo, de Teotihuacán, ¿no?, que es una serie de recintos abandonados y que sirvieron de inspiración a tanto a mexicas como a otras culturas cuando lo encontraron ya sin habitantes, pues para fortalecer también su cosmovisión, su mitología y hacer referencia siempre a un pasado glorioso, ¿no? Todavía no hablamos de estados-nación, de estados nacionales, todavía no existe el nacionalismo, y aunque no se había configurado el concepto de memoria histórica como lo entendemos, no sé, por ejemplo, a partir de los textos de Pierre Nora, el padre de la memoria histórica, que ya hablé en otro video de él, pero sí era como sentido común que la memoria se preservaba, sobre todo en los sobrevivientes, ¿no? Que en la mayoría de casos eran mujeres y niños, porque los hombres, la gran parte de los hombres mexicas, pues fallecieron en el sitio, ¿no? Bueno, ese fue un paréntesis. Así, pues al entorno hostil, tanto por el agua como por los habitantes que todavía quedaban, la ciudad fue ocupada por los conquistadores con la intención de consolidar su dominio sobre el mismo corazón mexica. Era muy simbólico, ¿no? Habitar lo que había sido el corazón de la cultura anterior. En aquellos primeros años la organización social y espacial de este lugar se transformó drásticamente. De forma paulatina, la urbe dejó de funcionar de manera mayoritaria a partir del agua, los ejes y la red de vínculos y calzadas que conectaban el islote con tierra firme, para empezar a hacerlo en torno a un centro urbano terrestre, delimitado y
que se pudiera cruzar a pie y posteriormente a caballo, ¿no? Los europeos traían caballos, aquí no había caballos, ¿no? Aunque los mormones digan que había caballos en América, no, no había caballos. Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Tenochtitlan se encontraba en un islote dentro de una cuenca natural rodeada por montañas y volcanes. Desde estas elevaciones descendían corrientes de agua que desembocaban en la depresión lacustre compuesta por 5 lagos, cada uno con distinta profundidad y variaciones en su nivel de salinidad debido a los minerales presentes. Diferencias, junto con la fauna y flora características de cada lago, influían en la coloración de sus aguas, que variaban del azul grisáceo al verde turquesa. Al norte se hallaban los lagos salobres de Zumpango y Xaltocan. Al oriente el de Texcoco, con el mayor contenido de sal, mientras que al sur se localizaban los únicos lagos de agua dulce, el hermoso Xochimilco, el lago de Xochimilco y Chalco, solo Chalco. En conjunto, este ecosistema proporcionaba una gran diversidad de recursos animales y vegetales, garantizando la subsistencia de sus habitantes. De hecho, pues quien conozca la Ciudad de México sabrá que en Xochimilco pues todavía las chinampas, ¿no? Abundan y ahí se cultiva, los habitantes actuales todavía tienen sus sembradíos ahí en chinampas, porque pues es agua, al final es agua dulce. Claro que está más contaminada que en el pasado, pero es agua dulce que sí permite la siembra, no como el agua salada, que por ejemplo pues es el caso de Texcoco, donde se iba a construir el aeropuerto originalmente, y bueno, ahí es un depósito salino, ¿no? No es pues bueno, no es bueno para la fauna, para la flora y la fauna, ¿no? Para el siglo XV, el paisaje lacustre ya reflejaba una interacción compleja y en ocasiones conflictiva entre la población y su entorno. En particular, la infraestructura hidráulica desarrollada por los pueblos ribereños aseguraba el abastecimiento de víveres y la comunicación. En síntesis, la viabilidad de la vida en el islote para entonces habían implementado un sistema que no solo conectaba los distintos cuerpos de agua, sino que aparentemente también regulaba sus niveles, su comunicación y su aprovechamiento. De hecho, esta representación está muy buena. Es obra de Thomas Cole, la que están viendo ahí en pantalla. Es una representación bellísima, ¿no? De lo que se asume, cómo se asume, pudo haberse visto aquí Tenochtitlan, ¿no? La cuenca del Valle de México. No me cambie. Ahí está, ¿no? Esto es, bueno, una recreación, evidentemente, pero más o menos así se pudo haber visto en su momento, previo pues a la caída de Tenochtitlan, ¿no? Bueno, en este sentido, vámonos acá con este mapa que nos ayuda. Durante el asedio de Tenochtitlan fue necesario romper el dique de Nezahualcóyotl para que los bergantines construidos en Texcoco pudieran atravesar el lago y tomar la ciudad, ¿no? Aquí, donde está el cursor, esta parte, ¿no? Al barradón de Nezahualcóyotl fue el que se quebró para pasar hacia Tenochtitlan, ¿no? Sin embargo, al no ser reparada tal estructura, tras la derrota mexica, el islote quedó expuesto al flujo de agua salobre proveniente del sector oriental del cuerpo de agua, porque de este lado de Texcoco pues era agua salina, ¿no? Entonces ya cuando se empieza a juntar la salinidad del lago de Texcoco con esta parte, pues digamos que se contamina el agua, ¿no? De salinidad. Aquella ruptura marcó el inicio de una profunda transformación física y ecológica del entorno. La cuidadosa relación no siempre pacífica entre el agua y tierra que había sostenido la vida urbana prehispánica se rompió con la conquista y nunca volvió a restablecerse. Desde entonces fue persistente la condición de un islote que oscilaba entre la escasez de agua potable y las constantes inundaciones provocadas por las aguas salobres. Esta alteración de paisaje fue aún más drástica debido al cambio de las formas de transporte y movilidad, el incremento de medios terrestres como los caballos y los carruajes ajenos al entorno lacustre original, la inserción del ganado y el paulatino aumento de tránsito peatonal en detrimento del lacustre derivaron en una creciente demanda de calzadas de tierra, mientras que el uso de canoas para el transporte y las comunicaciones empezó a desaparecer poco a poco. Para hacer espacio a esta nueva infraestructura, numerosos canales de agua fueron cegados. El islote flotante tuvo entonces que soportar una mayor carga. Al incremento de la densidad poblacional se sumaron las sólidas calzadas y las nuevas edificaciones que eran cada vez más numerosas.
Quien conozca la Ciudad de México, pues sabe que se está hundiendo. Las calzadas que corrían de norte a sur, como la de Tepeyac e Iztapalapa, aquí las tenemos, ¿no? Aquí la de Tepeyac y esa es la de norte y la de Iztapalapa, ¿no? Acá está. También la de, bueno, junto con el Albarradón de 15 kilómetros, construido sobre el lago de Texcoco, el que mencionamos que se rompió, protegían la zona poniente del valle de inundaciones, además contribuían a ampliar las tierras de cultivo, manteniendo libre de aguas salinas la parte occidental del lago y retenían el agua proveniente del sur, lo que permitía el desarrollo de chinampas y otras formas de agricultura intensiva, ¿no? El caso de Xochimilco, quien haya ido a Xochimilco lo sabe. La construcción intensiva de infraestructura en la ciudad provocó una creciente deforestación en las cordilleras cercanas, impulsada por la demanda de madera como principal material de construcción. La tala inmoderada trajo como consecuencia una acelerada erosión de las laderas montañosas y con ello frecuentes inundaciones. Esto a su vez provocaba que el agua salobre de Texcoco invadiera la laguna de México, lo que causaba una drástica reducción de la productividad de las chinampas, afectando así una de las bases económicas de la región, ¿no? Quien haya ido al centro histórico de la Ciudad de México sabrá que casi no hay árboles. Esto es como se asume, se pudo haber visto. Y había mucho más árboles porque se alimentaban de agua potable, bueno, de agua dulce, pues. En cambio, pues cuando se rompe este equilibrio, se empieza a invadir de agua salina, la parte que correspondía a Tenochtitlan, y pues eso mata los árboles, ¿no? Básicamente, ¿no? La distribución del agua y la infraestructura hidráulica incidió también en la reconstrucción de Tenochtitlan. Apenas concluida su conquista militar, la ciudad funcionó como un eje articulado a lo largo de Tacuba, la principal vía de comunicación con tierra firme. Sobre esa calzada se establecieron los espacios de poder más importantes: la residencia de Hernán Cortés en las llamadas Casas Viejas, el cabildo de la ciudad, el primer convento franciscano y el tianguis de Juan Velázquez, Tlacotzin. Esta configuración respondía a una lógica pragmática desde la mirada de los conquistadores. La ciudad se organizaba a partir de la conectividad terrestre y de la seguridad que ofrecía estar cerca de las salidas a tierra firme. ¿Por qué? Porque estaban propensos a una rebelión, algún tipo de rebelión, y pues había que tener formas de huir, ¿no? Eso lo aprendieron muy bien durante el sitio los hombres de Cortés, sobre todo durante la noche triste, cuando solamente tuvieron una opción para huir, ¿no? Entonces, por eso empezaron a, digamos, terraformar todo esto para que fuera más fácil huir en caso de una rebelión indígena, ¿no? Además de los espacios que organizaban la vida urbana sobre Tacuba, se ubicaban la ermita de los mártires y la capilla de San Hipólito, símbolos de hecho cruciales en la conquista. La primera en memoria de los muertos de la antes conocida como Noche Triste, que el gobierno actual le cambió a Noche Victoriosa, ¿no?, en su historiografía de ahora. Como conmemoración del triunfo de los españoles y sus aliados indígenas sobre los mexicas el 13 de agosto de 1521. A lo largo de esta vía también se integran lugares vinculados a la caridad cristiana. Por un lado, la ermita dedicada a la Veracruz, sede de una cofradía de españoles que funcionaba como asociación de ayuda mutua. Por otro, ya en las afueras de la ciudad, el Hospital de San Lázaro, destinado al cuidado de enfermos leprosos. La calzada Tlacopan-Tacuba, constituye el eje central de la ciudad. Allí se asentaron las principales autoridades de Tenochtitlan. Por ella llegaba el caño de Chapultepec con agua potable y desde su trazado se sacralizaba el nuevo espacio cristiano mediante ermitas y procesiones. Así como en tiempos previos los ejércitos mexicas marchaban triunfantes por esta vía, a partir de la conquista cada 13 de agosto los nuevos pobladores la recorrían en conmemoración de su victoria. En cambio, la zona oriente fue desdeñada por los nuevos pobladores debido a su proximidad con aguas saladas del lago de Texcoco. Desconocían la dinámica de un entorno que se articulaba entre tierra y agua. Quien haya ido al oriente de la Ciudad de México es seco, no tiene casi árboles y es distinto. Digámoslo así. La transformación del paisaje avanzaba al mismo ritmo que la reconfiguración de la infraestructura. Tenochtitlan era simultáneamente una ciudad en demolición y en construcción. Las piedras de los templos
fueron reutilizadas en las edificaciones de nuevas casas. Los antiguos teocalli, espacios dedicados a la veneración de los dioses, dieron paso a ermitas cristianas. Además de las ya mencionadas, en el norponiente se erigió la de Santa María de la Victoria, mientras que al norte se construyeron dos más, una sobre la calzada del Tepeyac y otra en Santiago Tlatelolco. Calzada del Tepeyac, pues es donde ahora está, bueno, donde está la ermita antigua, donde se venera ahora a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ahí por el cerro del Tepeyac, a las faldas. Al sur, sobre la calzada de Iztapalapa, donde ahora está Tlalpan, se levantaron dos capillas, una anexa a un hospital fundado por Cortés y otra más al sur, dedicada a San Antonio Abad. De hecho, ahí está el metro, San Antonio Abad, ¿no? Actualmente, sobre calzada de Tlalpan. En el oriente se construyó otra en honor a los santos Cosme, Damián y Amaro. De esta manera la ciudad adquirió un carácter sagrado. A ese esfuerzo de los conquistadores por sacralizar el territorio periférico de la ciudad con ermitas se sumaron los frailes franciscanos, aunque los primeros arribaron hasta 1523 y al año siguiente llegaron 12 más. Su labor pastoral entre los indígenas comenzó con la doctrina de San José de los Naturales, establecida en las inmediaciones de su convento definitivo en 1525. Lo que es además impactante es que solamente una cantidad muy pequeña de frailes franciscanos logró evangelizar a tanta gente. Eso es impactante. Lo mires por donde lo mires. Como parte de su estrategia evangelizadora, entre fines de los años 20 y principios de los 30, los frailes construyeron 4 capillas, una en cada cuadrante indígena. También es de mencionar que realmente quienes construían las capillas al final eran indígenas. Y en su mayoría ya las fueron construyendo por voluntad propia después de ser evangelizados, ¿no? Ya tenían las creencias de los frailes franciscanos y ya por voluntad propia construían las ermitas. Precisamente conforme avanzaron los años 20 del siglo XVI, esa organización en eje comenzó a girar hacia la Plaza Mayor. Los oficiales reales que sustituyeron a Cortés una vez que partió a las Cibueras, o sea, hacia Guatemala y Honduras, promovieron el reparto de solares en torno a este espacio, lo que consolidó con nuevas edificaciones, entre ellas la Catedral Metropolitana, ahí está en Zócalo. A diferencia del modelo mexica, en el que la ciudad se expandía hacia sus calzadas y su relación con el agua, la Nueva México Tenochtitlan adoptó progresivamente una lógica terrestre y centrada. La plaza española se consolidó con un esquema ortogonal, con calles rectilíneas, en una plaza central con nodo articulador. Este nuevo modelo urbano se organizó en torno a la Plaza Mayor, donde se concentraron los poderes religiosos, administrativos y comerciales. Las ideas urbanas del Renacimiento italiano comenzaron a difundirse y a aplicarse con mayor claridad en Europa hacia mediados del siglo XVI. Sin embargo, en América los españoles encontraron condiciones especialmente favorables para llevarlas a la práctica. En esa misma centuria, marcada por novedades, conflictos y negocios culturales, confluyeron distintas tradiciones urbanas que dejaron huella en la capital novohispana. A decir de George Kubler, más allá del legado mesoamericano y la influencia renacentista, también pudo haber incidido el modelo del campamento militar de Santa Fe, fundado por reyes católicos en 1491 durante el sitio de Granada. Inspirado probablemente en el castrum romano, Santa Fe presentaba una planta rectangular fortificada con 2 ejes perpendiculares que se cruzaban en el centro y puertas orientadas a los 4 puntos cardinales. En todo caso, lo cierto es que en el contexto americano, los nuevos colonizadores no estaban sujetos a preservar los vestigios materiales de la civilización derrotada y contaban con mano de obra disponible, lo que les permitió aplicar sin grandes restricciones los principios urbanos que consideraron más eficaces. Es decir, toda la mano de obra pues venía de los indígenas ya evangelizados, ¿no? que ni siquiera esclavizados ni nada, ni ninguna condición parecida, sino que por voluntad propia, ya con una nueva fe, construían ermitas, calzadas, catedrales, ¿no? Que no fue fácil, ¿no? Vamos a hacer otro podcast mencionando sobre la construcción de la Catedral Metropolitana, que fueron más de 100 años, la catedral que está ahí en el Zócalo. Así, sobre las ruinas de Tenochtitlan surgió una ciudad con aspiraciones de racionalidad geométrica que transformó no solo la configuración física del islote, sino también su orden social y sobre todo simbólico, ¿no? Eso es muy importante. Esa transformación también tuvo implicaciones económicas y sociales. El mercado que anteriormente funcionaba en distintos puntos estratégicos conectado con el sistema lacustre, se fue concentrando progresivamente en la Plaza Mayor y espacios aledaños, facilitando el control de las transacciones por parte de las autoridades virreinales.
El nuevo orden espacial no solo afectó la organización del poder, sino también la distribución de los habitantes indígenas. Después de la conquista, los indígenas pues fueron agrupados en San Juan Tenochtitlan y Santiago Tlatelolco. No, o sea, las antiguas núcleos urbanos de Tenochtitlan y Tlatelolco se les pusieron prefijos de santos, ¿no? Separados de la traza española que se ubicó al centro del islote. Sin embargo, estos límites estaban desdibujados en la práctica. A partir del núcleo español se desprendían 4 calles principales en dirección a cada uno de los puntos cardinales, configurando una estructura de cruz. Nada era casualidad, nada, todo era simbólico. Esta disposición sirvió como elemento organizador de los cuadrantes indígenas de Santa María Cuepopan, el norponiente, San Juan Moyotlán, surponiente, San Pedro y San Pablo Teopan, suroriente, y San Sebastián Atzacualco, nororiente. Estas parcialidades continuaron siendo núcleos de población indígena, pero su integración a la ciudad fue desigual, como lo fue el crecimiento de la urbe. Las poblaciones indígenas mantuvieron sus propios espacios de vida comunitaria dentro de esos barrios, aunque las dinámicas de la ciudad los fueron incorporando gradualmente al entramado urbano novohispano. La organización social y política aceleró el proceso que favoreció un nuevo modelo terrestre y concéntrico. La geografía de la ciudad ofrecía pues una resistencia a su transformación. El islote seguía dependiendo de los diques y albarradones para contener las aguas, pero su mantenimiento se volvió cada vez más costoso y complejo. La pérdida de liderazgo indígena en estas tareas, el abandono paulatino de la infraestructura hidráulica y el traslado de recursos hacia nuevas obras urbanas fueron desarticulando los antiguos sistemas de control de agua, así mientras el trazado de la ciudad se organizaba, también cambiaba la relación con el entorno lacustre que había definido desde su origen. En estos 700 años la ciudad ha mudado de forma sin dejar de ser ella misma, desde la fundación mexica hasta su integración en la monarquía hispánica. Desde la traza colonial hasta la vasta metrópoli contemporánea, su historia es la de una transformación constante hecha de rupturas y permanencias. La Ciudad de México no ha dejado nunca de dialogar con el agua bajo sus calles y plazas, en sus hundimientos y en cada inundación que todavía les desborda en temporada de lluvias. Quien haya estado o haya vivido en la Ciudad de México sabrá que al menos 3 meses, de 3 a 6 meses, hay inundaciones en la ciudad y no para de llover. No para de llover por 2, 3, 4, incluso hasta 5 meses. Es como si Tlaloc reclamara su lugar original en el islote, ahí donde estaban los teocalis, que lo adoraban a él, ¿no? Y no al Dios católico ni a sus santos, ¿no? Y también se sabe, pues, que la Ciudad de México se está hundiendo porque está sobre el islote original y sobre un cuerpo lacustre y también salino, lo cual, pues, es una bomba de tiempo, ¿no? No sabemos cuánto le quede con esa misma estructura a la Ciudad de México. No sabemos si un día de estos un sismo la hunde aún más. Ya ha habido avisos, los terremotos del 85, del 2017, y además las constantes inundaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII que sufrió la Ciudad de México y de las cuales hablaremos en otro episodio. De hecho, en algún momento los mismos habitantes pensaron seriamente en abandonar la Ciudad de México por las inundaciones constantes en verano, de las que este islote convertido en urbe, en una gran metrópoli, sufre y no va a dejar de sufrir nunca. ¿Cuál es la solución? Solo el tiempo la dirá, lo dirá, ¿no? Pero bueno, esta ciudad anfibia se convirtió de México Tenochtitlan a la ahora Ciudad de México, a la caótica Ciudad de México, a la contaminadísima Ciudad de México, que aunque la queramos romantizar en redes sociales siempre, sufre de muchos problemas, que en un par de años le van a traer consecuencias, sobre todo la falta de agua potable para los millones y millones de habitantes que hay en esta urbe, ¿no? Bueno, lo dejamos hasta aquí. Síganos para más relatos e historias de la historia. Vamos a seguir con este ciclo, ¿no? De Tenochtitlan. Está interesante. Está bueno, está bueno. Sale. Pues ya, vámonos a descansar. Chau.